Usualmente, y no me dejarán mentir, dividimos como inversionistas la inversión en dos distintas cubetas. La renta fija, que suele relacionarse con deuda tanto de empresas como de gobiernos, y la renta variable, que suele estar relacionada con la bolsa de valores e inversiones en bienes raíces. Dentro de estas dos cubetas hay muchos más instrumentos, pero algo que se ignora es la cantidad de opciones que tenemos para invertir dentro de la bolsa de valores, ya que dentro de la bolsa de valores tenemos instrumentos que nos permiten invertir tanto en renta fija como en renta variable, en distintas geografías, industrias, y sí, ustedes adivinaron, estoy hablando acerca de los ETFs. Y es que los ETFs son instrumentos con una variedad de opciones, una variedad de activos en los cuales nosotros podemos distribuir nuestro capital. Y como muchos de ustedes habrán escuchado, teóricamente, mientras más avanza nuestra edad, debemos de tener una mayor cantidad de nuestro portafolio en renta fija y una menor cantidad de nuestro portafolio en renta variable. Pero el instrumento de inversión más popular en el mundo de la renta variable no son las acciones individuales, sino que es el índice del S&P 500. Invertir en el índice del S&P 500 se ha vuelto cada vez más fácil y accesible, con cada vez más opciones. Aunque estoy bastante seguro que se van a sorprender cuando vean cuáles son los ETFs más populares que se adquieren en el broker internacional XTB. Y en la descripción les voy a dejar el reporte con el cual tenemos acceso a esta información y aún más información, con opinión de distintos analistas, pero hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora quiero brevemente abordar la importancia que han tomado los ETFs. Y es que sí, son conocidos por seguir a los índices más importantes del mundo. Por ejemplo, al S&P 500, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, o al Nasdaq, las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Pero también son herramientas que nos permiten invertir en distintos activos, en deuda gubernamental, en deuda corporativa. Los ETFs son herramientas que nos permiten diversificar nuestros portafolios y en la mayoría de los casos nos permiten hacerlo con inversión pasiva. No tenemos que nosotros estar manejando nuestro portafolio si tenemos una estructura de división entre activos que nos mantengan tranquilos a largo plazo. Algunos ejemplos de ETFs son, por ejemplo, ETFs que nos permiten invertir en empresas pequeñas, en empresas medianas, en empresas grandes, en empresas tecnológicas, de inteligencia artificial o empresas de industria petrolera. Y esto es cada vez más popular gracias a que los costos de administración que se cobran en estos fondos o en estos ETFs es cada vez menor, además de que tenemos cada vez más opciones a un menor precio. Tan sencillo como comprar una acción de cualquier empresa y ves una diversificación en una industria o en unos activos que anteriormente ni siquiera tenías contemplados agregar a tu portafolio. Con esto quiero pasar a mencionar los 3 ETFs más populares en el broker XTB. Y para mi sorpresa, ni en la posición número 1, ni en la 2, ni en la 3 está el S&P 500. Esto nos habla acerca de los inversionistas, de qué es lo que están buscando en estos momentos y cómo se están diversificando. Ahora, en este broker, actualmente el ETF más popular es, y van a pensar que es un trabalenguas, pero es iShares Core MSCI World. Y lo que hace este ETF es seguir al índice MSCI World, en el cual tenemos una mucho mayor diversificación de la cual encontramos, por ejemplo, en el S&P 500. A final de cuentas, está siguiendo a las empresas más importantes y más grandes, pero de todo el mundo. Entonces, viendo que la mayoría de usuarios de XTB están localizados en Europa y en algunos países de Latinoamérica, podemos entender que están buscando una diversificación mayor a únicamente estar invertidos en los Estados Unidos. Con Apple, por ejemplo, siendo en el S&P 500 un 6.15% de ese índice. Pero si nos vamos a MSCI World, tenemos que Apple es únicamente el 4.2%, una posición bastante más pequeña. Y si volteamos a ver un poco más la diversificación, vemos que mientras el S&P 500 nos invierte en los Estados Unidos, con el ETF que sigue a MSCI World, tenemos un 6% de exposición a Japón, un 5% de exposición al Reino Unido o un 3% a empresas canadienses. Que por cierto, en este video vamos a abordar los 3 ETFs más populares de XTB, pero si quieren ir a revisar los 5 ETFs más populares que tienen, pueden ir a ver la liga en la descripción, donde además van a obtener la opinión de distintos analistas que pueden explicar la situación de cada uno de estos ETFs y con eso podemos entender mucho más de la popularidad que estos ETFs tienen. Que esto también les puede servir si ustedes quieren diversificar aún más su portafolio, diciendo también
que es totalmente gratuito el poder revisar este reporte en el que están las posiciones e información acerca de estas posiciones. Y con esto pasemos a mencionar cuál es el segundo ETF más popular que encontramos en este broker. Y en realidad es uno que a mí me parece bastante útil porque sí genera una diversificación muy interesante por sobre el portafolio que vemos comúnmente muy enfocado a Estados Unidos o al S&P 500, ya que este ETF es iShares Core MSCI EM, que nos habla de los emerging markets. Con este ETF obtenemos que las posiciones en las empresas están ubicadas en un 70% en China, Corea del Sur, Taiwán e India. Países que agregan una gran diversificación, que con esto podría mencionar el ejemplo de que si yo agrego esta posición a mi portafolio, podría generar una especie de efecto de contrapeso, ya que el grueso de mi portafolio está ubicado en los Estados Unidos. Y con este ETF, al invertir en economías emergentes, de darse el caso que Estados Unidos no se continúe desempeñando de la manera en la que se había estado desempeñando las últimas décadas, yo tendré la oportunidad de verme beneficiado si los países emergentes continúan desarrollándose o aceleran ese desarrollo, que sigan prosperando o que prosperen más rápido de lo que, por ejemplo, Estados Unidos está creciendo actualmente. Claro que me gustaría tomar en consideración que aunque es un ETF de países emergentes, 70% del peso está ubicado en tan solo 4 países, representando un ETF bastante concentrado a muy pocas economías. Y antes de pasar a hablar del tercer ETF más popular en este broker, quiero dar un agradecimiento a XTB. Este broker internacional ha patrocinado este video y la información proviene del reporte gratuito que XTB tiene disponibles para cualquier persona. De hecho, es uno de los brokers que más opciones de inversión ofrece en el mercado y también tenemos un video completo dedicado a hacer una reseña de ese broker. Por si lo quieren ir a revisar, se los dejo en las tarjetas. Y ahora sí, pasemos a hablar acerca del tercer ETF más popular en este broker, que para mi sorpresa es un ETF que sigue al oro físico. De hecho, el ETF se llama iShares Physical Gold ETC. Y esto a mí verdaderamente me sorprendió, porque aunque se habla comúnmente de que el oro es uno de los instrumentos refugio que podemos utilizar para diversificar nuestros portafolios, teniendo las tasas de interés tan altas en distintos países del mundo, además de estar viendo que la renta fija está cotizando a valuaciones relativamente bajas, dado a que las tasas de interés están bastante elevadas, yo me he sorprendido que las personas siguen buscando estar posicionadas en estos activos refugios que son el oro. Claro que tengo que aceptar que el oro no solamente en este momento y a lo largo de la historia ha sido un activo refugio, sino que probablemente lo va a seguir siendo en los próximos años, las próximas décadas. Pero para mí sí es sorprendente ver que tenga tanta popularidad un ETF que siga un activo que no genera nada. Claro que el oro puede subir de precio mientras la demanda siga aumentando, y eso es lo que ha pasado históricamente. Pero como dice Warren Buffett, yo prefiero estar invertido en activos que estén generando algo, que si dejo ahí el capital va a generar algo, no que simplemente se va a apreciar porque otras personas van a estar dispuestas a pagarme más por eso. Entonces, inversionistas, hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.